van a enterrar Nos en ese estamos lugar. exponiendo demasiado. Voy a llegar como el ladrón en la noche. Para poder generar un equilibrio adecuado, hoy día tenemos muchos problemas. No están realmente identificados como reales. Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos comenzando un nuevo Umbrales por las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión. Y este capítulo es muy especial, porque este capítulo está dedicado a ustedes, a todos los seguidores de Umbrales, a las personas que nos han escrito en nuestras redes sociales, a las personas que nos han mandado mensajes de audio a través también de nuestras redes, haciendo sus consultas. Y el día de hoy tenemos un panel de lujo que nos va a aclarar y que a ustedes les va a aclarar las dudas referente a el tema paranormal, muchas historias se van a conocer el día de hoy y muchas dudas también se van a aclarar. En pantalla estamos viendo a nuestro amigo Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Hugo. Al panel también, saludos. Estoy bastante ansioso de poder ayudar a resolver en cuanto a las dudas espirituales, energéticas y paranormales de nuestro público. Claro, tengo acá, varias preguntas que ya nos han enviado nuestros seguidores. También, quiero saludar a mi amigo Ismael Torres, que nuevamente nos acompaña en esta temporada. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Huguito, muy buenas noches. También aprovecho de saludar a Evelyn González y Carlos Martínez, que se encuentran junto con nosotros en este panel. Agradecido, Ismael, que nos acompañes nuevamente en esta temporada y responder también las preguntas de nuestro público. Me parece muy bien, sí, encantado. Y Evelyn González, que también nos está acompañando en este capítulo, la hemos visto ya en un par de episodios de nuestro programa, pero ahora va a estar abocada a responder las preguntas de nuestro público. ¿Cómo estás, Eve? Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a los panelistas que están ahí en el programa. Agradecer la asistencia de ustedes por su tiempo, por estar acompañándonos y por responder las preguntas que vamos a comenzar de inmediato a responder. Como les decía, fuera de cámara, todos podemos responder las preguntas. Son preguntas que están dirigidas obviamente a algunos de ustedes, pero atañen a todo el conjunto. Así que vamos a comenzar. Esta es una pregunta para todos. La realizó Remolino-Natacha y dice: el 27F del 2010 vi una sombra moverse en casa de mis padres minutos antes del terremoto y me asusté mucho. Según ustedes, ¿esto es algún presagio de algo? ¿Es alguna noción de que algo podía ocurrir? ¿Estas almas se pueden hacer presentes para avisar de algún suceso que pueda ocurrir? ¿Eve? Sí, la verdad es posible que haya sido un aviso. Puede haber sido también un ser querido que haya estado también tratando de avisar y de decirles que había algo que iba a suceder. Pero al ella sentir un poco de miedo, claro, es posible que no haya sido una alma muy, muy pura, porque uno siempre dice que cuando hay temblores y estas catástrofes se puede manifestar cualquier ser, cualquier entidad, que también son los del bajo astral. Entonces también es posible que haya sido un ser del bajo astral que estuvo ahí como presente antes de que estuviera este suceso del terremoto. Ismael, de acuerdo a tu experiencia, este tipo de almas errantes ¿pueden también presagiar alguna especie de terremoto o nada que ver? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, es muy posible que haya sido así, pero por lo general y por lo que hemos hecho en el mismo programa Umbrales, son situaciones que aparecen y pueden ser una simple casualidad, esa sombra o a ese fenómeno paranormal que siempre suele ocurrir. Pero no sé si atribuirlo realmente a que sí está anunciando el evento sísmico que tuvimos el 27F. La verdad es que no me atrevería a ahondar un poquito más allá.
ocurre este fenómeno y ocurre en muchas partes. Carlos, ¿tú qué opinas referente a esta pregunta, Remolino Natacha, que nos pregunta esto? Bueno, efectivamente hay presencias que tienen la capacidad de la premonición, de poder adelantarse a sucesos, de poder adelantarse, por ejemplo, a desgracias. Si nos vamos hacia la criptozoología, el hombre polilla, el Mothman, que siempre se le ha asociado desgracias con catástrofes naturales, por ejemplo, que tuvo una serie de avistamientos en la década de los años 2000, o por ejemplo, otro tipo de seres del bajo astral. En el 27F también muchos avistamientos de ovnis o supuestos ovnis antes y durante el terremoto, pero en este caso coincido también con Ismael, no podemos saber si es que efectivamente fue una premonición o fue una coincidencia, o también quizás la persona creyó haber visto algo y todo confabuló con el terremoto posterior, pero sí hay presencias que logran manifestarse de esa forma. Mira, ya que mencionaste el tema de Mothman, del hombre polilla, mucha gente para el 27F presenció hechos extraños antes del terremoto. Mira, si mal no recuerdo, en Copquecura, mucha gente antes del terremoto dijo ver unas siluetas grandes sobre el mar antes del terremoto. Y eso me hizo mucho clic ahora que tú hablaste acerca de que hay algunas figuras humanoides, anda tú llamarlas como sean, sino espíritu u otro tipo de bajo astral, que se hacen presentes quizás para anunciar algún tipo de problema, catástrofe, anda a saber tú. Pero claro, en este caso hay que saber discriminar bien antes de decir que posiblemente es un espíritu que está anunciando algo, ¿cierto? Sí, bueno, un terremoto también es un hecho energético en donde se mueven las energías de la Tierra, entonces muchas de estas presencias se alimentan de energías y también se van moviendo de las energías o a través de las energías, entonces puede que vaya también relacionado a un tema energético. Claro. Mira, continuemos con la siguiente pregunta. Pero antes de pasar con la otra, yo, a ver si me Sí. permites un breve... lo que pasa es que durante el terremoto yo empecé a recordar lo que había visto previamente al terremoto. Estuve en el supermercado, anduve en muchas partes y me llamó mucho la atención el comportamiento del ser humano. Cuando hablaba Carlos acerca de la energía, había mucha gente nerviosa, mucha ansiedad se produjo antes de, y eso lo recordé en el mismo terremoto. Lo que yo había visto antes que me llamó mucho la atención. Eso quería agregar, Huguito, con respecto a lo que también mencionaba Carlos. Claro, sí tiene mucha razón. También existió como cierta ansiedad. ¿Eve? Sí, por lo mismo yo digo que desde la mediunidad yo lo puedo atribuir a este tema energético, de que claro, puede haber sido una entidad del bajo astral, como toda la energía estaba súper caldeada en el fondo, como dice don Ismael, que también la gente estaba media extraña, había como mucho nerviosismo. Claro, es posible que se haya manifestado un ser del bajo astral, porque si hubiera sido, por ejemplo, una presencia de un ser querido fallecido que le haya querido advertir, ella no habría sentido ese temor y esa angustia al verlo, se habría sentido más acompañada. Entonces, claro, todo este tema energético que se mueve la energía, el tema de la tierra, puede provocar que hayan aparecido estos seres oscuros que hayan aprovechado así como el momento para hacerse presentes. Claro, tiene que ver mucho, como dices tú, Eve, bueno, y como dice también Ismael, una efervescencia que quizás existió esa noche en general. Entonces, eso también puede haber provocado que, como dice Eve, Ismael, y bueno, Carlos también, generó quizás tal efervescencia que provocó quizás una grieta que permitió que estas entidades pudieran aparecer. Porque mucha gente pudo ver este tipo de presencia no solamente en su casa, sino también a la luz del día. Así que yo creo que, claro, como dicen ustedes, tiene que ver mucho con las energías. Continuemos con la siguiente pregunta. Sí, claro. Carm 38. Esta es una pregunta para todos. Dice, cuando una persona fallece, ¿con qué animal se hace presente frente a la familia? Abro paréntesis. Cuando falleció mi abuelita, se paró una mariposa blanca en su ataúd. Ismael,
¿realmente una persona cuando fallece puede hacerse presente como un animal frente al resto de su familia en algún punto? Yo diría que sí, pero antes de, anunciando la muerte. Se ha dado muchas veces en pájaros, sobre todo pájaros, mascotas como perros. Lo viví en el caso de mi madre. Mi madre estaba a pocas horas de fallecer y se posaron en la ventana muchos pájaros de todo tipos, que yo no, algunos no los había visto antes, y muchos pájaros de color negro. Y se acercaron perros a la ventana que daba hacia la calle, había un antejardín de un edificio, y se quedaron ahí por mucho rato. Después que fallece mi madre, todas estas aves se fueron, y lo mismo que las mascotas que andaban rodeando por ese sector. Eso lo pude experimentar y también lo he sabido en muchas partes. Lo he sabido en muchas partes cuando aúlla un perro, por ejemplo, un gato que anda merodeando muy cerca de la persona que está a punto de fallecer. Por lo menos esa es mi experiencia. Pero, Carlos, según tu experiencia, nosotros podemos llegar, quizás cuando fallecemos, a transformarnos en algún animal para poder comunicarnos con alguien. Hay dos fenómenos paranormales dentro de la parapsicología que pueden ser claves, que es el fenómeno de aportes, que es la materialización y desmaterialización de una persona o un objeto, y también puede ser la transfiguración, que es cambiar una forma. Pero lo que yo creo es que no es que la persona fallecida se transforme en un ave, muchas veces el gorrión, el zorzal, el picaflor o las mariposas, sino que ellos se ayudan de estos animalitos para poder emitir un mensaje, es decir, mandar una mariposa blanca para dar señal de que está bien, de que está descansando, o lo mismo un gorrión, como mencionaba, un zorzal, el picaflor, que es muy común, o los colibrí, muy común que se manifiesten cuando va a haber un fallecimiento o cuando estamos recordando a un ser querido fallecido y se nos pose un ave en la ventana. Yo creo que más bien es como un emisor de un mensaje de la persona fallecida o de la muerte en sí, como dice Ismael, que se posaron los animales alrededor de la ventana, porque claro, los animales también son muy perceptivos, son mucho más extrasensoriales que nosotros, entonces pueden prevenir algún accidente, alguna catástrofe. Por ejemplo, en el 27F, los animales fueron los primeros en salvarse posterior al tsunami porque ya estaban arrancando mucho antes que nosotros. Entonces, ellos tienen la capacidad de percibir todo esto, incluso cuando alguien va a fallecer. Eve, ¿qué opinas tú? La verdad estoy de acuerdo con ambos. Puede pasar antes o después. Antes, por ejemplo, también muchas veces se le manifiesta a la persona que va a fallecer, según cómo ha sido en vida, que se les presenta un animal. Por ejemplo, personas que no han sido como muy buenas personas en la vida, se les presentan con algún perro negro, cosas así como bien, bien oscuras, pero también se les puede presentar como con su mascota que falleció antes, también pueden ser este tipo de presencias. Pero cuando las personas fallecieron, también pueden, como dice Carlos, manifestarse a través de, no es que ellos se conviertan en un animal, sino que ellos como que nos envían la señal a través de un animal que está pasando por el lugar, y en el fondo es como queriendo decir, aquí estoy y aquí me estoy haciendo presente. Me pasa mucho a mí en las canalizaciones con fallecidos, que ellos me dicen, pone atención a la ventana porque va a aparecer un pájaro que te va a llamar la atención y ese soy yo. Me pasa muchas veces. Entonces como que ellos se materializan a través de este animal para poder hacer su presencia y decirle a las personas, a sus seres queridos que están en esta tierra, de que ellos están bien. Claro, y bueno, y cabe recalcar también que son almas puras. Los animales son nuestros hermanos menores y son almas puras. Así que realizarlo en un animal es por lo mismo, porque son energías tan puras que yo creo que es más fácil la materialización en ese caso. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Ismael. Dice, la realiza Arbolito_. Últimamente mi intuición está demasiado asertiva, dice. ¿Significa que estoy descubriendo nuevas condiciones? No, no necesariamente. Lo que pasa es que el ser humano tiene percepciones de toda índole.
Lo que pasa es que hay momentos en que uno es más sensible o toma más en consideración lo que está sintiendo. La mayor parte de los seres humanos tenemos esta capacidad. No son mentes distintas, pero hay personas que son más sensibles que otras y pueden captar otro tipo de situaciones. En el caso mío, yo tenía esa sensibilidad de muy pequeño y mi papá me fue entrenando en esto, la llamada psicoscopía, que era a través de tocar objetos y objetos me entregaba entonces la información en imágenes. Como yo le contaba a mi papá que veía imágenes con los ojos cerrados, entonces él me ayudó en el sentido de usar, por ejemplo, las piezas de ajedrez. Él me dijo que la pieza blanca era mucho más fría que la pieza negra, pero que no tenía que tocarla muy fuerte para no entrar en calor en ambas piezas, y se podía distinguir cuál era la más fría y cuál era la más tibia, o si ambas tenían la misma temperatura. Y así me fui ejercitando. Pero como te digo, la percepción humana es algo impresionante, que inclusive también lo tienen como conocimiento Carlos y Evelyn, saben muy bien del tema, así que no cabe la menor duda. Y lo importante es poder tratar de ejercitarlo cada vez que se pueda. O sea, la primera impresión es la que vale, la primera impresión, no analizarlo demasiado. Cuando uno analiza demasiado, se va por un camino que no corresponde. Pero la primera percepción es lo importante. ¿Concuerdan con eso, Eve y Carlos? Totalmente. Sí. De hecho, bueno, con Carlos hacemos nosotros talleres para poder ayudar a personas a un poco despertar esto que le está pasando, que ha pasado mucho últimamente. Yo creo que tiene que ver también con una apertura del ser humano que está como un poco más cercano a la parte espiritual. Con todo lo que ha pasado, es como que hay una apertura en el ser humano en el cual ya ha venido como con otra información en el fondo, como que la parte más perceptiva se ha hecho más visible. Entonces nosotros en el taller, cuando hacemos talleres, les explicamos de que todos tenemos esta percepción, pero que tenemos que trabajarla. Todos venimos con esto, pero al paso de la vida y cuando uno va envejeciendo, esto se va apagando. Todos los niños en el fondo pueden ser médiums, pero esto con el tiempo se va apagando por todos los pensamientos y todas las cosas que nos pasan en la vida. Pero sí, definitivamente se puede trabajar. Venimos con esto y ojalá la gente esté un poco más cerca a la parte espiritual, porque de verdad que hace falta. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Carlos. La escribió Dani-MM07. Dice, ¿cómo puedo elevar la energía después de estar en un ambiente negativo? Yo siempre he dicho que el poder de la mente lo puede prácticamente todo. Y como digo, siempre el que se sugestiona pierde. Por ejemplo, si yo voy a un cementerio de noche o de día y voy con esa mentalidad de que algo me va a seguir a mi casa, de que voy a quedar cargado energéticamente, de que me va a bajar la vibración o que después me voy a llevar arrastrando algo hasta mi casa, mi habitación, lo más probable es que me suceda. ¿Por qué? Porque mentalmente estoy abriendo esa posibilidad. Ahora, si uno va con toda la mentalidad contraria, una mente donde uno dice no me va a pasar nada, lo que hago acá lo hago con respeto, lo que hay acá se queda acá, no me va a seguir hasta mi casa, no me va a influir de manera negativa en mi vida, lo más probable es que no me suceda nada, salvo en excepciones que efectivamente sí podemos ser afectados por una sobrecarga del lugar, porque hay lugares que tienen una energía ni siquiera negativa, sino que muy maligna. Entonces ahí va también a influir mucho la protección que uno tenga, la fe, los amuletos, la creencia que uno tiene, porque si uno va con una fe dudosa, por ejemplo, probablemente también vamos a ser afectados. Y ojo que cuando hablo de fe no me refiero al cristianismo o al catolicismo, sino que hay distintos tipos de fe. Puede ser fe en las energías, en los seres elementales, en un amuleto, en una medalla, por ejemplo. Lo importante es que esa fe sea prácticamente inquebrantable. De acuerdo a eso, evitamos que nuestras energías se vean afectadas por un entorno, que, ojo, no siempre va ligado a un lugar embrujado, sino que uno puede ir en el transporte público. Ismael, Evelyn deben ser más conscientes de esto que yo, porque yo no soy muy perceptivo. Pero, por ejemplo, si uno viaja en el transporte público y al lado mío va alguien con una mentalidad mala o va con alguna enfermedad, con alguna pena, una depresión, probablemente esa energía que esté irradiando esa persona
si no estoy preparado, si no estoy bien protegido, me va a terminar afectando porque va a penetrar en nuestra parte áurica y nos va a bajar la vibración, nos va a cargar energéticamente. Bueno, ahí Carlos acaba de responder esa pregunta. ¿Alguien del panel, Ismael o Evelyn, está de acuerdo con esto o quiere quizás acotar más referente a cómo poder elevar la energía después de estar en un ambiente negativo? Eve o Ismael. Mira, de acuerdo. Sí, mira, lo que pasa, lo que dice Carlos tiene mucha razón, sobre todo el poder de la sugestión. Pero hay situaciones, por ejemplo, yo lo hablo en lo muy personal, en un ambiente, por ejemplo, cuando hay una persona que está siempre descargando situaciones negativas, que todo es malo, que esto es aquí, qué sé yo, que está constantemente hablando mal de las personas en general, eso es un ambiente tóxico, es un ambiente negativo y hace que se contagie el resto de la gente. Si hay un ambiente, por ejemplo, en un comedor, un almuerzo, un desayuno, donde hay varias personas y hay alguien que está mal, evidentemente que esa persona tiende a contagiar al resto. Esa es la experiencia de lo que yo puedo interpretar. ¿Qué puede decir Evelyn con respecto a eso? Sí, no, lo mismo. Tiene mucho que ver el pensamiento que uno tenga, el pensamiento positivo. Si vamos a estar con un pensamiento negativo todo el tiempo, obviamente que nuestra vibración va a bajar y eso va a ser súper complejo. Vamos a estar siempre en una mala energía, con nuestra aura opacada, con nuestra aura con fisuras. Entonces tenemos que mantenernos siempre tratando de estar en una vibración más alta. Perfecto. Vamos a continuar en virtud del tiempo. Ya nos quedan pocos minutos para concluir este primer bloque. En el segundo bloque tenemos un mensaje de audio muy interesante que quiero que lo escuchemos, pero antes quiero que continuemos con la siguiente pregunta, y esta es una pregunta básicamente para todo el panel, y le escribe Lav-Méndez Pino. Dice: ¿el espíritu tiene conciencia? Y si es así, ¿qué pasa con la reencarnación? ¿Queda con la conciencia de la nueva o la antigua vida? Eve. Oye, qué interesante la pregunta. La verdad nunca me había hecho esa pregunta, pero yo creo que nos quedan igual ciertos códigos y cosas de vidas pasadas, sí o sí. Por algo tenemos de repente relaciones karmáticas, cosas que nos siguen en nuestras siguientes vidas. Entonces, claro, yo creo que sí tenemos un recuerdo de vidas pasadas. Entonces tiene que haber un poco de conciencia de lo que nosotros hemos vivido en otras vidas. No sé si nos pasa si te pasa a ti, este tema del déjà vu. Dicen que esto puede ser también que tengamos conciencia de otras vidas pasadas que en algún momento lo vivimos y cosas así. Entonces yo creo que sí, venimos como con una cierta carga en nuestra mente de cosas que recordamos de vidas pasadas. Carlos. Bueno, esta pregunta me recuerda mucho a los mormones, los santos de los últimos días, porque ellos hablan mucho del velo del olvido, que es cuando nacemos, olvidamos todo el registro anterior espiritual que podamos haber tenido. Y Allan Kardec también habla de algo muy similar en lo espiritista, en lo espírita, que es que cuando nacemos olvidamos nuestros registros de vidas anteriores. Por eso también a veces vamos y solicitamos la lectura de nuestros registros para poder ver como el historial de nuestras vidas pasadas. Y entonces, claro, coincido en que el espíritu sí tiene una conciencia, sí tiene una memoria, pero al volver a reencarnar en una vida material, olvidamos el proceso espiritual o las vidas espirituales o terrenales que hayamos tenido antes. Y al momento de fallecer, al quedar nuevamente en calidad de espíritu, volvemos a recordar, a tener una conciencia de todas nuestras vidas y así sucesivamente. Ahora, al momento de fallecer, no siempre hay como una conciencia, porque muchas veces nos toca trabajar con espíritus de personas que han fallecido y que no tienen plena conciencia de que están fallecidos, o no saben qué pasó con ellos, o no saben cuál es el camino a seguir, cuál es la actualidad de ellos, a tal punto de que muchas veces creen que siguen con una vida y siguen haciendo su trabajo, siguen caminando por las calles que les gustaba visitar, o haciendo la repetición de un acto una y otra vez. Claro,
Ismael, ¿qué opinas tú referente a esto, al tema de las reencarnaciones, las vidas pasadas? ¿Cuál es tu opinión referente a esta pregunta? Mira, no domino mucho el tema, pero sí me parece muy interesante la respuesta que ha dado Evelyn y Carlos. Me parece interesante, pero eso que dijo recién Carlos me llama mucho la atención, que uno tiende a hacer cosas, situaciones que no son el común de uno en su forma de pensar y de actuar. De repente hace cosas que no son tan cotidianas, a eso me refiero, y que puede ser lo que está diciendo Carlos recién, y que uno lo puede interpretar y ejecutar tal vez por algo que viene de atrás, o viene de una reencarnación, es lo que yo podría interpretar, pero no domino el tema en todo caso. Muy, muy contento de haber escuchado esta respuesta que obviamente uno siempre aprende. Perfecto. Miren, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa. Vamos a continuar en el segundo bloque con un audio quiero que lo escuchemos a la vuelta de comerciales y seguimos en este capítulo especial de preguntas de ustedes a nuestros panelistas de lujo que tenemos esta noche en Umbrales. Volvemos de inmediato. No se muevan de ahí. Chau, chau.